Dicen que no cualquiera aguanta trabajar de velador en un panteón, y menos en uno como el del estado de Monterrey, ese que está pegado al cerro y donde las tumbas parecen apretujarse unas con otras, como si hasta los muertos quisieran escapar. Pero ahí estaba don Julián, un hombre recio de esos que se crían en el monte, con manos callosas y cara endurecida por el sol. Llevaba años cuidando ese panteón y nunca había tenido miedo, hasta esa noche. Todo comenzó una madrugada en la que el viento bajaba frío del cerro, como si trajera consigo los susurros de las almas en pena. Don Julián se sentó en su vieja silla de madera, fumando su cigarro y mirando la neblina que empezaba a cubrir las tumbas. Era raro, esa neblina no bajaba seguido y menos tan espesa, pero él no le hizo mucho caso. Ya sabes, la noche siempre juega con la mente. Caminaba entre las lápidas como hacía todas las noches, asegurándose de que no hubiera gente merodeando. Las luces de los faroles alumbraban apenas y el sonido de sus botas resonaba en el silencio. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchó algo que no debería haber escuchado. Risas, suaves como de niños. Se detuvo en seco y miró a su alrededor. ¿Niños? ¿A esas horas? Eso no era normal. Pensó que se lo había imaginado, pero las risas volvieron, ahora más claras, y venían del fondo del panteón, donde estaban las tumbas más viejas, aquellas que ya casi nadie visitaba. Don Julián, siempre terco, fue a investigar. Al acercarse, las risas cesaron y el silencio volvió a caer como una manta pesada. No había nadie, pero cuando se giró para regresar a su puesto, algo lo detuvo en seco. Justo frente a una de las tumbas, vio algo que lo hizo sentir un frío que le recorrió la espalda. Había una pequeña figura agachada, como un niño, pero estaba mal, demasiado flaca, con los huesos marcados bajo la piel. La cosa estaba jugando con lo que parecía una cuerda o un mecate, pero cuando levantó la cabeza, don Julián vio algo que le hizo soltar el cigarro al suelo. Los ojos de esa cosa estaban vacíos, como pozos sin fondo, negros y brillantes, pero lo peor era su sonrisa. Era una mueca torcida, forzada, como si alguien le hubiera cortado las mejillas de oreja a oreja. La cosa se quedó ahí, mirándolo fijamente, mientras esa sonrisa demente le helaba la sangre. Don Julián quiso retroceder, pero sus piernas no le respondían. No podía apartar la vista de esos ojos vacíos. Y entonces la cosa se levantó lentamente, arrastrando el mecate por el suelo, que hacía un sonido espantoso. Fue entonces cuando el viento volvió, trayendo consigo un susurro, uno que venía de todas partes, como si las tumbas alrededor estuvieran hablando. «Ven con nosotros», decían las voces. Don Julián sintió cómo sus piernas finalmente reaccionaban y corrió, pero algo más lo detuvo, un ruido detrás de él, como si algo enorme se arrastrara por la tierra. No quiso voltear, pero el sonido se hizo más fuerte. Algo se movía entre las tumbas, algo pesado, algo que no debería estar ahí. Cuando finalmente se atrevió a mirar, vio lo que parecía ser una sombra gigantesca, una cosa hecha de huesos y carne podrida, como si todas las tumbas se hubieran abierto de golpe y algo hubiera salido de ellas. La criatura se arrastraba lentamente hacia él y con cada movimiento el aire olía a tierra húmeda y muerte. Los brazos de la cosa eran largos y delgados y sus dedos parecían ganchos retorcidos que raspaban el suelo. «Ven con nosotros», repetían las voces, pero esta vez más claras, más insistentes. Desesperado, don Julián corrió hacia la caseta del velador, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Cerró la puerta de golpe, pero el aire dentro estaba espeso, pesado, como si no pudiera respirar, y fue ahí cuando lo vio. En una esquina de la caseta había una figura, igual que la que vio antes. El niño, o lo que fuera, con esos ojos vacíos, lo estaba esperando. Estaba sentado, jugando con su mecate, mientras su risa suave llenaba el espacio. «No te puedes ir», murmuró la cosa. Don Julián gritó, pero su voz no salió. El niño se levantó lentamente, y mientras lo hacía, las paredes de la caseta comenzaron a crujir, como si algo invisible las estuviera aplastando.
El mecate en las manos de la cosa empezó a moverse solo, como si algo estuviera enredándose en él, y entonces lo sintió. Una presión en el cuello, suave al principio, pero cada vez más fuerte. Era como si el mismo mecate invisible estuviera apretándole la garganta. No podía respirar. Intentó arrancarse algo que no podía ver, pero la presión seguía más y más hasta que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Si te gustan las historias que te dejan sin aliento y no te dejan dormir por las noches, suscríbete a mi canal. Cada semana te traeré relatos espeluznantes enviados por gente como tú. ¿Tienes una historia de terror que no te deja en paz? Mándamela a mi correo y podrías escucharla aquí. Ya sabes, aquí donde las sombras siempre están más cerca de lo que crees.